Ahí está. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Les comento el tránsito o el trayecto que vamos a hacer hoy. Por supuesto, siguiendo con lo que venimos viendo, entusiasmados con las cosas que vamos leyendo, pero vamos a imaginar que en esta olla de andamiajes, donde hacemos un brebaje, va a haber 4 elementos que espero tengamos tiempo de poder adjuntar o agregar. Los 4 elementos o los 4 ingredientes que quiero poner hoy, con los cuales quiero conversar con ustedes, tienen nombres propios conocidos: Sigmund Freud, Vincent Desprez. De Sigmund Freud vamos a tomar o retomar el yo y el ello, muy poquito, pero muy sustancial. De Vincent Desprez vamos a tomar otra parte del texto A la salud de los muertos en versión castellana. Luego vamos a tomar también el texto de Kohn, citado por Vincent Desprez, o sea que lo que sigo es un camino, ya está citado por ella. Y finalmente, si tenemos tiempo, 2 agregados más. El Antiedipo, vamos a leer apenitas el primer párrafo, para volver a pasar por esta idea de estas máquinas deseantes, cómo funcionan, que hacen que la cosa ande, que se muevan. Y si nos da el tiempo de este triálogo, que les recuerdo era eh, un ejercicio de esquizoanálisis, que no sé si hay versión castellana, son unas cintas magnetofónicas antiguas que fueron encontradas de un diálogo que mantienen Félix Guattari, Jean-Claude Pollack y Daniel Zibadón, donde conversan de casos clínicos. Es muy interesante ese libro, si es que alguien lo puede rastrear y encontrar en castellano. Si no, hasta donde podamos, iremos haciendo algún tipo de traducción, siempre con la idea de poder mover un poco y pensar qué es lo que a mí me entusiasma, qué es lo que a mí me gusta. Eh, a mí me da la impresión que habría como 3 nombres que han de alguna forma conmovido la razón en Occidente. Entiéndase Darwin, entiéndase Freud y entiéndase Marx. Y acá aprovecho para comentarles 2 novedades, o una creo que ya la dijimos. Estela, la presentación 4 de noviembre. 4 de noviembre, Susana Berkovich va a presentar su libro Diván, paisaje adentro. ¿Dije bien? No me acuerdo. Ahora vemos el título. Sí, sí. Diván, paisaje adentro. En esta ocasión vamos a hacer como hemos hecho en París, algo que va a ser presencial, al mismo tiempo que lo vamos a transmitir por Zoom. Sí, todo bueno. Si Ok. tenemos buena wifi. Me acota bien Estela, si la Wi-Fi del lugar donde estamos nos permite hacer una transmisión con alguna calidad. Y luego, 14 de octubre, esta sí es novedad y primicia porque lo acabo de poder tener hoy ya listo, va a estar Christian Laval, sociólogo francés. Es un sábado, 13 horas Argentina. Quienes están en México tienen que ir viendo el horario de México, luego pueden ponerlo creo que son 2 horas menos, 3 horas menos, ahí me acota Omar Rodríguez, para sumarse a esa transmisión también ese sábado. Y para mí es gratificante porque Cristian Laval va a hablar de algo que hablamos mucho los analistas, pero hemos leído muy poco. Nada más ni nada menos que de Marx, Karl Marx. Por esto decía, creo que hay 3 nombres: Darwin, Freud, Marx, póngalo en el orden que quieran, que de alguna forma en la historia humana han dicho algo así como, debajo de la razón se mueven cosas. En este mundo racional hay algo por debajo que está ocurriendo, que sucede, intensidades que no pasan por la razón, como una suerte de antinomia. Recordemos que Goya decía que la razón produce pesadillas, crea monstruos. ¿Por qué? Porque la razón va a tener que ver con toda esta cuestión del capitalismo, del neoliberalismo, que no me quiero detener hoy. Pero por debajo, esas otras pasiones, eso otro que nos ha permitido pensar Freud con la noción de inconsciente. Entonces, novedad para el 14 de octubre,
Christian Laval, sociólogo francés, él es profesor de Nanterre, una universidad francesa, ha publicado muchísimos libros, muchos de los cuales son a propósito de Marx. No diré un especialista, porque él no me permitiría decir esto, pero es un lector de Marx. Y de hecho hay una página en internet que se llama La Question Marx, sería la pregunta Marx, donde van a encontrar textos tanto en francés como en castellano. La propuesta de Christian Laval es que la vida misma de Marx, y en esto sería emparentada con la de Freud, me parece, es una vida en tanto que resistencia. Su pensamiento y su vida ha sido una resistencia, tal como la de Freud. Podemos agregar Lacan y podemos agregar Foucault. La propuesta de Christian Laval para nosotros se va a llamar varios, tengo que hacer la traducción todavía, pero la idea es esta, varios Marx, muchos Marx, no un solo Marx. Y esta es su propuesta. Leer a Marx es encontrar varios Marx, justo lo que estamos haciendo, varios Freud, varios Guattari, varios Lacan. Entonces ya para entrar ¿Te sugeriría alguna lectura en particular de Marx para acompañarlo en la presentación? Bueno, está bien tu pregunta, te la agradezco, Marco Antonio. Le he enviado esto porque no me ha adjuntado bibliografía. En lo que hablé con él, lo que yo le dije es que consideraba, espero que no se enojen conmigo, que los analistas hablamos de Marx, pero que lo hemos leído muy poco. Y entonces la idea es que el que se ha especializado en la obra de Marx, o por lo menos ha ahondado bastante y leído bastante, él ha publicado un libro que se llama Marx en combate. Googleen luego Christian Laval y la relación que él tiene con la obra de Marx. De hecho, me contó, y esto lo puedo decir, que está escribiendo una novela sobre Marx. Así que creo que va a ser muy interesante poder participar, preguntarle y hacer un diálogo con él. Ya ha estado 2 veces en andamiajes. Es realmente muy amable, es realmente alguien comprometido y bueno, hemos hecho un lazo. Y si bien está muy ocupado, me ha contestado, bueno, Eduardo, vos me lo pedís, lo vamos a hacer. Así que, si pueden, el 14 de octubre, 13 horas Argentina, 3 horas menos México. Cuando salga la publicidad está. Pero cuando esté la publicidad, Estela va a tomar nota de cómo Digo va. que la bibliografía, todo eso va a estar. Y yo le pregunté justamente hoy si él quería que pusiéramos, porque no era obligatorio, alguna bibliografía para poderlo seguir. Bien, hecho esto, ya damos entrada directamente a la reunión de hoy. Como les dije, tengo como 4 elementos para compartir con ustedes. No sé bien por cuál comenzar. Quizás me parece, Estela, si podés comenzar por el Antedipo, la primera página. Vamos a hacerlo así aleatoriamente, como se me va ocurriendo, respetando la manera en que me vienen las ideas. Simplemente la primera página. Primera. Sí. Oh, la del inicio. Exacto, el inicio, que todos conocemos, pero quiero darle más énfasis a esto. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. Ustedes saben que la traducción francesa al castellano han puesto ello besa. En el argumento que yo envié a la escuela y que ustedes pueden leer, puse ello coge, porque en rigor de verdad lo que dice en la edición francesa es ello coge. Pero hay una acepción francesa BC que es tanto coger como besar. Pero ello coge. ¿Digo? Sí. Qué error haber dicho ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente. Máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche y la boca una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar. Crisis de asma. De este modo, todos bricoler. No sé si lo querés saber, ya lo dijimos Bueno, tantas bricolar veces, lo pero... hemos hecho muchas veces, pero sí quiero volverme a detener. Quien nos ha hecho, digamos, la posibilidad de repensar el bricoler fue François Gendreau, miembro de la École Lacanienne,
que en un trabajo que yo traduje, que está publicado en alguna de las revistas de Artefacto, no me acuerdo cuál en particular, se llama el trabajo de François Gendreau, el presidente Schreber y las máquinas deseantes. Era muy difícil traducir bricoleur. Es como alguien, en broma decíamos, como un MacGyver, quienes conocen la serie de MacGyver, que de la nada hace algo, que siempre se las ingenia. Yo que había puesto como que habíamos llegado a algo así como artesanal. Bueno, algo Artesanal, artesanal. algo como Claro, como quien se manual arregla. creativo personal. Sí, como quien se arregla con lo que hay. Una acepción española era manotas. En España se dice manotas a alguien muy hábil con las manos. ¿Por qué nos detenemos en esto? Máquinas, máquinas, máquinas. Y cada uno de nosotros viendo qué hace con esas máquinas. Que en rigor de verdad esas máquinas hacen con nosotros. Máquinas que hacen y que hacen hacer. Sobre todo subrayaría este último que acabo de decir. Máquinas que compelen a hacer cosas. Máquinas que hacen que hagamos. Y cada uno de nosotros, como un bricoleur intraducible, manotas, MacGyver, habilidad manual, viendo qué hace con eso, cómo hace con eso, qué puede construir con eso. Me da la impresión que un psicoanálisis, un diálogo, un esquizoanálisis, como quieran llamarlo, lleva a alguien que está en esa posición de analizante, en un sentido activo, no de analizado, puesto que eso sería pasivo, sino analizante, activamente lo lleva a, con los trozos que van cayendo de cada sesión, a hacer algo. Que un análisis llevara también como una maquinaria abstracta a hacer algo con esos trozos de recuerdos, de palabras, de situaciones que se van construyendo en ese agenciamiento discursivo que es un análisis. Ese que va en esta línea. Como si dijéramos, viene un analizante y el análisis, a partir de la acción del analista, enciende todas esas máquinas. Lleva nuevamente a ese que está allí a ver qué hace con esas máquinas. Cómo las pone en movimiento. Cómo las detiene también, porque es una cuestión de velocidades. Ustedes vieron que los analizantes se asustan, que nos asustamos con lo que decimos, que nos vemos a veces desbordados. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo hacer con eso? ¿Cómo familiarizarse con eso y cómo lograr que esas velocidades distintas vayan acoplando para una vida creativa y vivible? Entonces, primera introducción, máquinas deseantes. Yo iría ahora, Estela, al libro de Vincent Desprez. La voy a hacer mover, Estela. En provecho de los muertos. Hay diferentes. Sí, exactamente. Vamos a conectar ahora con el texto de Eduardo Kohn. Yo sé que puede parecer no ensamblado, pero véanlo como fragmentos para no armar. Dejemos que se vayan uniendo solos. Pero recuerden la última emisión que tuvimos, que habíamos terminado pensando que el hecho de morir no era un acto que pueda decirse ahora murió. Que decíamos se muere como en partes, si ustedes recuerdan. Bueno, acá la autora va a tomar el texto de Eduardo Kohn. Ah, no, anda al texto de Kohn directamente. ¿Qué capítulo? Sí. Correcto. Sí. Este capítulo, entonces, es sobre la muerte en la vida, pero trata especialmente sobre algo que Stanley Cavell llama las pequeñas muertes de la vida cotidiana. Fíjense qué interesante, porque está entrecomillado tanto en francés como en castellano, ¿no? Las pequeñas muertes de la vida cotidiana. ¿Cuántas muertes tendremos, no? ¿Por cuántas muertes iremos pasando? Sí. Hay muchos tipos y escalas de muerte. Hay muchas maneras en las que cesamos de ser sí mismos para nosotros mismos y entre nosotros. ¿Lo volvemos a leer? Hay muchos tipos y escalas de muerte.
hay muchas maneras en las que cesamos de ser sí mismos para nosotros mismos y entre nosotros. En estos 2 o 3 renglones, lo que hay es una inmensidad, ¿cómo decirlo?, de intensidades, muchos tipos y escalas de muerte, muchas maneras en las que cesamos de ser sí mismos, uno mismo, para nosotros y entre otros. No sé si escuchan ahí las máquinas cómo se van ensamblando. Para nosotros mismos y entre nosotros. Sí. Hay muchas maneras de ser arrancados de la relación y muchas ocasiones en las que somos ciegos a ella y hasta la matamos. Se refiere a la relación, ¿eh? Hay, en resumen, muchas modalidades de desencantamiento. En algunos momentos, el horror de este hecho cotidiano de nuestra existencia irrumpe en nuestras vidas y así se convierte en una dificultad de la realidad. En otros momentos, simplemente es ignorado. Ok. Ahora vamos a retomar el libro de Vincent Desprez. Yo lo di en entrada ya. Ok. Volvé con ¿eh? Tomá desde con. Ay, perdón, ya no me acuerdo. Espera que perdí el papelito. Acá. ¿Hay diferentes formas? Sí. Ahora, lo que van a escuchar está en el libro de Vincent Desprez. Hay diferentes formas y diferentes escalas de muerte, escribe Eduardo Kohn. Encuentran diferencias porque Vincent Desprez cita la edición inglesa. El libro de Eduardo Kohn, en su origen, es un libro publicado en inglés. Luego pasa al francés y luego pasa al castellano. Entonces, hay diferentes formas y diferentes escalas de muerte, escribe Eduardo Kohn. Hay muchas maneras por las cuales dejamos de ser sí mismos para nosotros mismos y unos respecto de los otros. Hay una dificultad ahí de traducción, por lo menos del francés, porque dejamos de ser, en el sentido del verbo ser, no sé cómo traducirlo, de ser de uno mismo, sería para uno mismo, de ser un soi, de ser un sí mismo, como si jugáramos entre el ser y un sí mismo que produce ese ser, donde el sí mismo sería algo más pequeño que el ser, que sería algo que se extiende mucho más allá de la noción de sí mismo. ¿Sí? Pensemos la diferencia que luego vamos a ver entre el yo y el ello, o entre el yo y el inconsciente. Una partecita, pero hay algo que lo excede, como que sigue. Es muy difícil decir dónde termina un sí mismo y dónde comienza un sí mismo. El ejemplo que utiliza Eduardo Kohn, y disculpe la dificultad de esta noche, pero trataré de esclarecer hasta donde pueda, es el ejemplo del ciego con el bastón. El bastón va tocando el piso y eso le permite avanzar al ciego. Pero quiere decir que el ciego se prolonga en el bastón. Por ende, el bastón también es parte del ciego. Entonces, el sí mismo del ciego incluye el bastón. Bueno, estoy pensando, los celulares son parte de nuestro sí mismo. Sin un celular no sabemos qué hacer. La sensación de que nos falta algo del cuerpo, cuando de repente olvidamos el celular. Los muertos, sí. Los muertos no están inmunizados contra estos déficits de existencia. Son incluso mucho más vulnerables en la medida en que las brechas de la oposición entre ser y no ser demuestran que son de un acceso particularmente difícil para la cultura académica oficial que nutre nuestros saberes y que muy a menudo juzga nuestras experiencias y prácticas. Mi búsqueda se sitúa en esas brechas. ¿No dice un acceso particularmente difícil? Ahí. Lo ponen al principio, está bien. Sí, pero yo no lo dije. Ok. Particularmente difícil para la cultura académica oficial. Claro, lo que se está poniendo en cuestión acá, por eso yo les decía al principio de nuestra conversación, Darwin, venimos del mono, hoy lo aceptamos y no lo escuchamos tan controvertidamente como se escuchó en su momento. Pónganse en época, ¿no? Entonces Darwin, Marx, Freud, esa conmoción
de la ciencia oficial. Y que Vincent Desprez venga a decir que los muertos de alguna forma siguen estando, ya no es una cuestión del yo para con el yo, no es una cuestión de si lo recuerdo el muerto existe, pero para mí dentro de mí, sino el muerto sigue en un registro transitoriamente, digo esto entre comillas, fuera de mí. Quizás yo lo diría en continuidad conmigo, pero para marcar un adentro y afuera transitorio, ¿no? Algo que sería yo no yo, por supuesto que se continúa, pero es un registro del muerto que existe fuera de mi recuerdo. Haga lo que yo haga, para Vincent Desprez, ese muerto continúa y continúa en relación con nosotros. Esto la ciencia oficial no lo puede autorizar, porque el principio de realidad dice que si está muerto, bien muerto está, el principio de realidad se impone, y entonces viene el cambio de objeto. O en todo caso, recordarlo, pero como un souvenir. De hecho, en la actualidad están creando unas aplicaciones para que uno pueda continuar con su muerto vivo, pero en la aplicación, que con inteligencia artificial haría que cada día nos diga algo, contrario al camino que estamos tomando. El muerto continúa. Vamos al texto de Kohn, distintas maneras del morir, de a porciones, en escalas. No porque no esté, el muerto deja de estar. Sí. Mi búsqueda se sitúa en esas brechas, con los que aprenden a arriesgarse a ellas y que se preguntan, a veces con inquietud, a veces con el sentimiento de encontrar la paz por el hecho mismo de descubrir un modo de dirigirse. Este muerto, ¿qué quiere de mí? ¿Qué espera de mí? Claro. Este muerto, ¿qué espera de mí? Fíjense que estamos habitando un espacio complejo, dándole cierta entidad, cierto ser, cierta cosa abiótica, oximorónico hablar de un ser muerto. Porque si hablamos de un ser, solo puede estar vivo. Porque si está muerto, fue. Esta dificultad en la gente cuando perdemos un familiar, que de repente decimos, hablas en plural o hablas en pasado, que choca, que golpea. Y acá estamos hablando de otra cosa, de otra situación. Vamos a seguir con Vincent Desprez un poquito más. Pero la otra puntuación que te había... El abuelo. Sí. Espera que lo entiendo yo. Listo. El abuelo de Thomas Bernard, afirma Lush, fue un escritor fallido, pero no consumó su vida al haber sido de alguna manera el borrador de su nieto. Podríamos... Acá, perdón, Sí. Ella está acostumbrada a que le interrumpa. Sí. La palabra clave que vamos a poner en juego acá para lograr un ensamble con lo que venimos diciendo, hasta donde podamos, es la palabra borrador. Pero la vamos a usar al revés de como lo pensamos. Esto ya entramos en Alush, presentado por Vincent Desprez, que ha citado en varios lugares del texto, a la salud de los muertos, el texto de Alush, para quienes haya incorporado hoy, Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. Está muy citado por Vincent Desprez, donde lo que Alush propondría en ese texto es que el hijo puede ser el original y el padre el borrador. Si lo pensamos evolutivamente, sería al revés. El padre es el original y el hijo, por vía de identificación, en cierta lectura del duelo, tomaría ciertos trozos y el hijo sería un borrador. Acá estamos diciendo otra cosa, invirtiendo esta posición. El hijo el original y el padre el prototipo. Vale. Podríamos pensar que el hecho de rehacer los gestos del fallecido, escribir como él mismo intentó, hacer en ese lugar, retomar sus maneras de vivir, de cocinar, prolongar sus hábitos, incumbe al orden de la repetición. Es así, bajo la condición de asumir que, si se trata de una repetición en el sentido teatral... Fundamental es ver esto en sentido teatral, como cuando uno ve el ensayo de la obra, luego uno ve la obra, luego la obra se sigue reeditando en el teatro, pero los mismos actores dicen que han incorporado siempre algo nuevo, que ocurrió, donde
cada vez que se ve esa obra, esa es el original. Y la anterior, al contrario, es el borrador. Como una suerte de actualización permanente. Más que una repetición de lo que ocurrió, una reedición en la repetición de lo que va a ocurrir. Es muy deleuziano esto, en el sentido de la repetición y la diferencia. Vale. Me acordé de los libros que hacía Hugo, que eran los mismos, pero eran distintos. Sí, sí. Bueno, Hugo Cardoso es alguien muy querido por nosotros, con quien armamos andamiajes lacanianos. Hugo Cardoso falleció, pero él hacía una revista, que quienes la conocen, una revista artesanal, era un bricoleur. Háganme acordar alguna vez que traiga de mi consultorio para mostrarles. Yo tengo ¿Hay acá? después me veo. Voy a buscar. Revistas que él numeraba, número 1, por ejemplo. Pero como hacía una a una, cuando hacía de nuevo el número 1 le agregaba algo. Nunca era igual. Y después hacía el tercero del número 1, pero agregaba otra cosa. Es una revista que era viva. Ah, Entonces vos tenías la número 1, y si Alicia tenía la número 1, la de ella era diferente a la mía. No porque no fueran parecidas, pero como le agregaba algo que se le ocurría, entonces le ponía una hoja, subrayaba algo. fotos. Claro, es Había como una algo revista nuevo. objeto, por así decir, donde no se seguía la idea estándar, donde todos tenemos este libro y este libro es igual en todos. Él se Claro, autorizaba, repetía, claro, pero está había interesante esto, diferencias entre. a esa diferencia en cada repetición, que hacía de la última revista la original y de la anterior el borrador. Así que está perfecto, esa es la idea. Repito. Es así, bajo la condición de asumir que, si se trata de una repetición, es en el sentido teatral. Lo que viene antes repite lo que va a seguir. Pensar así esta consumación invierte el régimen de acción que conduce a la repetición. No producimos los actos del pasado, salvo en el sentido de producirlos de nuevo. Exactamente. Son los actos del pasado los que repetían lo que constituyen como futuro, como se dice en el teatro cuando se ensaya una pieza. Bueno, acá pone cuando se repite, pero está bien, ok. Ok, dice cuando se Sí, ensaya. está bien. ¿No? La idea de borrador lleva además a Lush a rechazar la idea apreciada por sus colegas, según la cual la adopción por parte de quien hace el duelo de rasgos del fallecido, de algunas de sus manías, de su manera de escribir o hablar, el hecho de llevar sus vestimentas, de hacer cosas que no puede hacer más, respondería a un mecanismo identificatorio. La famosa frase. La frase, la sombra del objeto cae sobre el yo. Ahí tienes a alguien para aceptar. Yo repito mientras Estela acepta a alguien que acaba de entrar. Recordemos la frase canónica. Esta es la crítica sobre Que es todo. hermosa, pero parece poética. Ah, bueno, sí, la sombra del objeto cae sobre el yo es realmente poética. No hay objeto, hay sombra. Acá lo que Aluche está diciendo, no, no, no. Hay objeto. Es absolutamente. Todos los que hemos leído ese texto, que tendrá, yo no me quiero equivocar, 20 años calculo. Aproximadamente o más, el texto de Aluche. Este texto de Vincent Desprez lo ha vuelto a poner en un lugar a repensar y revela cierta audacia de Aluche de haber dado ese paso. No es fácil criticar una teoría canónica, como dice él, como es la teoría del duelo en Freud. No es simple decir esto, proponer como hace Aluche, una erótica del duelo en lugar de un trabajo del duelo. Porque el trabajo era desprenderse de las marcas para realojarlas en el recuerdo y continuar. En cambio, una erótica del duelo implica una relación. La palabra es fuerte, una relación con quien ha muerto. Y el paso que da Vincent Desprez no es solo una relación con quien ha muerto, es que quien ha muerto espera algo de nosotros. Le digo porque a mí esto la verdad que no me gustaba esto que se dice, me molesta. Me costó darle una vuelta. No tengo ganas de que los muertos me vengan a molestar. ¿Qué es esto de que esperan algo de mí? ¿Por qué tendría yo que responder esa demanda? Así fuese que aceptemos que el muerto continúa. ¿Por qué yo debo responder esa demanda? Entonces, el paso que está dando Vincent Desprez
Es fuerte. Es fuerte, pero lo dejo quizás para el final. Sigamos un poquito más. Esta teoría se apoya sobre una concepción del duelo como una relación de sí mismo consigo mismo, de pura interioridad. Oculta la relación activa que los vivos mantienen con los fallecidos. Pierre Bergogneau, sí, Bergogneau, el narrador de Le Toussaint. Bueno, acá la Toussaint es, Toussaint. claro, es un, bueno, en francés, en castellano puede ser le, no sé cómo lo ponen. No, La Toussaint Sí. sería el Todos los Santos. Es una obra de Bergogneau, que no vamos a tratar hoy porque se me habría mucho demasiado y me haría obstáculo. Lo dejamos para otra vez. ¿Lo sigo diciendo? Sí, Bueno, que ahí en La Toussaint lo esclarece, según Aluche, de manera magistral. Quiere ir como hacía su abuelo a pescar con su padre. Se acuerda entonces de una escena de regreso de la pesca en la cual, cuando les preguntó qué habían conseguido, le respondieron con una sola palabra, redouille, sí, que significa que volvieron con las manos vacías. exactamente, nada. El niño que era, cuenta Bergogneau, no conocía esa palabra y se puso a buscar la redouille en el bolso y no encontró nada. Ay, me muero de amor. Claro, fue a buscarla nada. Claro, ¿dónde está la...? Eso es típico de los chicos. Vive entonces una desilusión irreparable. Mi abuelo y mi padre juntos no tienen la facultad de obtener lo que quieren y lo que yo deseo con ellos. Aquí cortamos, vamos a la llamadita a pie de página, que debe estar en la edición castellana, la de Alush. Ah, es lo que estaba... Dale. lo que dice de erótica del Sí, duelo. sí, todo eso. Bueno, Jeremy Grossman me señaló por correo electrónico un pasaje de Imaginación e Invención de Gilbert Simondon. La función simbólica de la imitación, cuando es empleada de forma intensa, corresponde a la reviviscencia del recuerdo. Suscita el objeto imitado y lo hace vivir por evocación, como si el objeto imitado tomara posesión de aquel que imita. En los funerales de la antigua Roma, el cortejo era precedido de mimos que evocaban la memoria del desaparecido y reproduciendo su manera de caminar, sus tics, todo lo que constituía la caricatura motriz y las actitudes individuales que pertenecen propiamente a esa persona. Esta actividad del mimo... Esta actividad del mimo tenía el mismo sentido que los retratos, las estatuas, las imágenes de los ancestros, las imágenes de los ancestros. Estoy pensando en el otro. Aún en nuestros días, la evocación de los fallecidos va acompañada por cierto efecto de inducción de sus hábitos, de las elecciones que habrían hecho, de las palabras que habrían pronunciado en tal o cual circunstancia. Bueno, dice cuál es el libro. Algunos minutos después de haber recibido ese correo, recibí otro de Fabián Millet, que me señalaba el trabajo de la artista plástica, no sé si es Moira Ricci. Sí, yo la googleé, es muy interesante. Sí, no la conozco. Ella yuxtapone fotos de sí misma sobre otras fotografías en las que figura su madre. Lo describe así. Después de la muerte de mi madre, me traspuse como imagen, de tal forma que pudiera estar cerca de ella y mirarla, vestida, peinada, más o menos en el estilo de la época en que en la foto fue tomada, de la manera simple y modesta en que ella se vistió siempre. Bueno, acá dice, pueden ver su trabajo fotográfico en devenir imagen de su madre, Bueno. y da la cita de internet que debe estar en castellano. Sí. El que tiene el libro en castellano, en la página 79, ¿sí? Por si quieren ver la cita. Bueno, ya la tiro como... ¿Y si parte de estas máquinas abstractas, lo digo casi con... ¿Y si parte de estas máquinas abstractas que pensamos con Deleuze y con Guattari incluyeran a los muertos? Si los muertos fueran parte también de esas máquinas abstractas que nos hacen hacer, si le damos una recepción
¿Acaso no estamos, por más que los neguemos? Negación en psicoanálisis es una forma de afirmación, más fuerte aún que el decir no, porque la negación es inconsciente. Y si la negación estuviese en juego y no nos damos cuenta que sí estamos tomados por los muertos, que sí nos hacen hacer, y ahí se nos fue, digamos, la perturbación, porque digo, pero entonces la salida sería recorrer el camino que ellos no terminaron para poder acceder finalmente a cierto lugar de libertad. Porque uno puede decir, yo no le doy bola a mis muertos, a nivel consciente, pero no por eso dejan de estar actuando en nosotros. Uno puede rechazar de plano todo lo que venimos acá en estos 40 minutos hablando. Es decir, no, el principio de realidad me dice que es todo un delirio. Pero aún así, actúa sobre nosotros. ¿Quién no se ve en un rostro parecido a su padre o a su madre? ¿Quién no ve en un nieto a su madre o a su abuela o a quien fuere? ¿Quién no ve en un gesto que excede, a veces espontáneo, algo que marca la presencia de ese muerto? ¿Quién no sueña de vez en cuando o muy seguido? Y si forman parte de estas máquinas abstractas, lo debatiremos después, lo conversaremos. Yo me libero de querer explicar las cosas, simplemente las comento. Prefiero ser un comentador y tener un espacio así de amistad, como para a esta hora de la noche, algunos veo con vino, en poco tiempo tomaremos con Estrella una copa, para... Pero si forman parte, si la teoría del duelo los condenó, siguiendo la lectura oficial de la ciencia, a la nada, de allí este texto, en provecho de los muertos, que es como me gusta traducirlo, traducido en castellano, a la salud de los muertos. Pero para no terminar de esta manera, vamos a citar a Freud en El yo y el ello. ¿Tenés el texto? Acá Sí, está. pero no lo hemos marcado, ¿no? Sí. No, Ah, está marcado. ¿sí? ¿Qué página era? Vamos primero a la página 25. Ah, sí, también. Viejo conocido nuestro, entonces, conocido por todos ustedes, el doctor Sigmund Freud. El yo y el ello. ¿Enseguida? Sí, ahora creo. ¿Dónde era? Entonces no. La Ah, página ahora 25. creo. Ujú. Ahora. Ay, disculpen, yo lo quiero. Yo llego y le digo esto y esto, y claro, no es tan No, simple, porque ¿eh? tengo tantas Claro. marcas que no sé cuál es la que vos me Claro. dijiste. Ahora, creo, nos deparará una gran ventaja seguir la sugerencia de un autor, quien por motivos personales en vano protesta que no tiene nada que ver con la ciencia estricta, la ciencia elevada. Es decir, George Grodeck, Ahí él va. dice, yo no tengo nada que ver con la ciencia elevada, la ciencia oficial. Grodeck había escrito el libro sobre el ello, un médico que ejerce en Baden-Baden, en Alemania. Me refiero a George Grodeck, quien insiste una y otra vez en que lo que llamamos nuestro yo se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva y, según su expresión, somos vividos por poderes ignotos, ingobernables. ¿Volvemos? Vamos a leerlo a dos voces, como hacíamos antes, Dale. ¿no? Ahora creo, nos deparará una gran ventaja seguir la sugerencia de un autor, quien por motivos personales en vano protesta que no tiene nada que ver con la ciencia estricta, la ciencia elevada. Agrego yo, Eduardo, la ciencia oficial, ¿eh? Me refiero a George Grodeck, quien insiste una y otra vez. Acá Freud está presentando el yo y el ello, está introduciendo la famosa segunda tópica. Ha dejado atrás en 1920, más allá del principio del placer, y está queriendo hacer un retorno al psicoanálisis después de esa biología extraña de Weissman, que habíamos trabajado en el 20. Es un Freud que ya está padeciendo un cáncer, ya está tomado también por estas cuestiones, pero miren lo que dice, siguiendo a Grodeck, que lo que llamamos nuestro yo, entre comillas, se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva. Y según su expresión, somos, entre comillas, vividos por poderes ignotos, ingobernables. Sí. Todos hemos recibido, engendrado, esas mismas impresiones, aunque no nos hayan avasallado hasta el punto de excluir todas las otras,
y no nos arredrará indicarle a la intelección de Grodek su lugar en la ensambladura de la ciencia. Aquí. Ahora vamos a la otra marcación. ¿Las dos clases de pulsión? No, en la página 40, antes de las dos clases de pulsión. Ah, no, La tenés última. razón. De ese No sé modo, ¿qué tiene que ver? Sí. De ese modo, entonces, quedamos con el ello presentado por Freud, el yo como algo pasivo, vivido por, algo nos vive, algo vive en nosotros, máquinas abstractas, algo ingobernable. algo ingobernable. Hoy hemos introducido los muertos como formando parte de esas máquinas abstractas. Dale. De ese modo, el ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo. A dos voces, como dijimos. Sí. De ese modo, el ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo. Yo no sé qué para ustedes es existencia yo, pero hay otros yoes. ¿De dónde salen? ¿De dónde aparecen? El libro de Vincent Desprez permite claramente pensar y arrimar el bochín a que esas otras existencias han existido, yoicas, el yo y el ello, el yo es el otro, dice Lacan, la continuidad, ese otro, histórico, geográfico, si quieren, en el sentido de intensidad, también habita mi mundo. La reunión que viene vamos a ver, siguiendo a Vincent Desprez, que se puede compartir en un ser vidas distintas. ¿Estamos tan alejados de lo que Freud está diciendo? Nos hemos corrido, estamos delirando tanto que nos fuimos, como se dice en Argentina, de mambo. ¿O hay algo en Freud que está pensando que algo de esto está ocurriendo? Que lo inconsciente excede claramente la cuestión del yo, excede claramente la cuestión ontogénica y se conecta con cuestiones filogénicas, filontogénicas. Se conecta con otras cosas. Freud mismo dice que en el inconsciente o en lo inconsciente hay ausencia de tiempo. Que no hay ayer, hoy y mañana. ¿Por qué pensamos que los muertos vivieron ayer? ¿Por qué no pueden vivir hoy también? O mañana. O sea, si vamos a perturbar los tiempos, si vamos a hacer una caldera de brujos, y bueno, hagámoslo completamente. Freud nos dejó la idea, él que decía, si no puedo mover los ángeles celestiales, moveré las tinieblas. Bueno, movamos las tinieblas, ¿por qué no? Estamos tan alejados de lo que dice Lacan cuando dice que el deseo es el deseo del otro, con mayúscula. ¿Qué entienden ustedes por deseo del otro con mayúscula? Es fácil decir, la cultura. Ok, ¿qué es la cultura? ¿Es hoy, es ayer, es mañana? Y ese deseo del otro no aplica sobre mí al punto tal que la repetición me lleva a hacer cosas que no quiero. Estamos tan alejados de lo que los pacientes en la clínica de todos los días cuentan. Bueno, ya vamos a terminar y damos lugar a la palabra de ustedes. De ese modo, el ello hereditario alberga en su interior los restos de innumerables existencias yo. Y cuando el yo extrae del ello la fuerza para su super yo, quizás no haga sino sacar de nuevo a la luz figuras, plasmaciones yoicas más antiguas, procurarles una resurrección. la verdad que con esto Freud me da una mano enorme, porque si no ya quedo, apaguemos las cámaras, procurarles una resurrección. Oigan, Freud no pudo haber leído a Vincent Desprez, 2017. Es un texto del 23, escrito, no sé, en el 20 y pico, 21, 22. Está diciendo lo mismo. Es como que cuanto, a mí me pasa, cuanto más leemos, más veo la genialidad de Freud. Es increíble. Es increíble la intuición, es increíble el permiso que se dio. Porque digamos la verdad, para razonar, más que para pensar, hay que otorgarse el permiso de ser loco, de caerse de la ciencia, de caerse de lo social, de ser un payaso. No, pero hay un poquito más todavía. La historia genética del superyo
permite comprender que conflictos anteriores del yo con las investiduras de objeto, del ello, puedan continuarse en conflictos con su heredero, el superyo. Ahora queda muy distinto el pensar el superyo Sí. como el heredero del complejo de Edipo. Será una fórmula que repetimos permanentemente, sin saber muy bien lo que estamos diciendo, de manera casi de memoria. El superyo es el heredero del complejo de Edipo. Pucha, de la muerte, del hijo que mata a un padre, del padre que quiere matar al hijo, que a su vez en la generación anterior lo querían matar a él. Son 3 generaciones que está poniendo en juego el trágico Sófocles. No es solo la historia de Edipo, es la historia del padre y la historia del abuelo, que se pone en juego en la tragedia griega. Es el paso de la mácula, la mancha, cómo va pasando de una generación a otra y a otra, y hace actuar a los personajes. Dale. Si el yo no logró dominar bien el complejo de Edipo, la investidura energética de éste, proveniente del ello, retomará su acción eficaz en la formación reactiva del ideal del yo. La amplia comunicación de este ideal con esas mociones pulsionales inconscientes resolverá el enigma de que el ideal mismo pueda permanecer en gran parte inconsciente, inaccesible al yo. Marquemos ahí, inaccesible al yo. Son máquinas abstractas, no es mecánica. Bueno, y este sería lo que viene ahora para mí como el postre de la noche. La lucha que se había librado con furia en estratos más profundos y que no se había decidido mediante una sublimación y una identificación súbitas, se prosigue ahora en una región más alta, como la batalla contra los hunos en el cuadro de Claudius. Y ahora vamos a la llamadita, a pie de página. Siempre a pie de página hay como otro libro, dentro del libro. La llamada comúnmente Batalla de Chalon del año 451, en que Atila fue derrotado por los romanos y visigodos. En ella se basó Wilhelm Val. ¿Por qué? Von Suena, Clausewitz. no, pero ¿por Bueno, qué está suena bien. la H? En ¿Por lo alemán que creo que es suena. en ¿Cómo alemán? está yendo en francés? No, por eso. Wilhelm von. Von Clausewitz. Bueno, decirlo buscando. No, no está eso. Para uno de sus murales del nuevo Museo de Berlín, en el cual se representaban a los guerreros muertos continuando la lucha en el cielo por encima del campo de batalla, según una leyenda que se remonta a Damasiano, filósofo neoplatónico del siglo V. Soldados que mueren y siguen la batalla. Claro. Esto lo pone Freud. Bueno, es una llamada a pie de página, parece no ser muy importante, pero lo está poniendo en relación al super yo. Heredero de todo esto. Vincian Desprez habla de la herencia. Y una de las herencias que uno recibe de quien ha muerto son las tareas que no pudo cumplir, son las batallas que no pudo ganar. Podemos ignorar esto, podemos no darle lugar. En mi caso me ha permitido hacer toda una reformulación, incluso de la escucha, cuando alguien habla estando en duelo, o cuando alguien habla y cuenta que habla con su padre, con su madre o con quien fuese. Porque el duelo no es algo que uno esté porque quiere estar de duelo, uno se conmueve por alguien. A veces uno está de duelo de una persona que no era tan querida por uno, e inexplicablemente su muerte nos golpeó. Y otras veces de la persona que era más querida, por ahí no sé, es un duelo más en sentido social, nos sentimos mal, pero sin saber muy bien por qué, algo toca de algo y pasa esto. Yo lo quiero volver a leer porque me parece de una importancia. La lucha que se había librado con furia en estratos más profundos y que no se había decidido mediante una sublimación, mecanismo freudiano, ¿sí? Cambiar un fin sexual por un fin social, un cambio de estado, ¿sí? Esto alude a la química, y una identificación súbita, lo que Alur dice es que no hay una identificación. En ese pasaje del borrador al original, se prosigue ahora en una región más elevada, más alta, como la batalla contra los hunos en el cuadro de Kaulbach. Y de ahí pone el super yo. No sé por qué se le dice super yo en castellano, la verdad que no lo entiendo. En francés y en alemán es sur moi, es sobre yo.
origen alemán. No sé por qué le ponen super yo, porque de super será porque es más fuerte. Suena ¿no? como más fuerte. Claro, no sé por qué se le dice super yo, la verdad. Habrá que ver qué traducción, cómo quedó instalado, y luego repetimos, casi por ecolalio, repetimos y repetimos, sin saber muy bien por qué lo decimos. Pero es algo que está adosado al yo, que también es inconsciente, dice Freud más adelante. Gran parte del super yo es inconsciente, hunde sus raíces, se pierde junto al ello. Bueno, tenía más cosas, pero la verdad que se ha hecho tarde y prefiero escucharlos a ustedes, porque quería hablarles de las máquinas autopoiéticas y las máquinas alopoiéticas, que trabaja mucho Deleuze y Guattari en Antedipo, que son máquinas que tienen la capacidad de regenerarse a sí mismas, de mantener ciertas relaciones. Pero lo dejamos para la próxima, porque tiene ligazón con el objeto pequeño a. Pero me parece que complicaría demasiado la noche meter tantos conceptos. Así que nos callamos ahora y los escuchamos a ustedes lo que quieran aportar luego de esta conversación que hemos tenido con ustedes. Me puso en el chat, pero no puedo. Ah, ¿hay cosas en el chat? Sí, ¿no? Agustín, no sé cómo podemos entrar. A ver. No, quienes ponen cosas en el chat por ahí pueden Claro, decirlas díganlo. para compartirlas, porque a veces se pierde luego en el chat porque no queda en la grabación. A mí ¿No? me queda no, la grabación no, a mí me Grabación. queda y a veces lo subo, a veces no, la verdad. La noción de máquina, mientras piensan algo para decir, si es que quieren decir algo, es realmente también revolucionaria para pensar el inconsciente en términos maquínicos. Pero creo que condice con lo que Freud piensa, porque uno no puede pensar inconsciente sin pulsión. Y la pulsión realmente lo que hace es maquinar, no para de mover. Inclusive Freud le da un carácter extraño, equívoco, raro, como fuerza constante. Uno no se imagina en la física nada que sea constante, que no tenga pérdida. La pulsión pareciera venir de otro terreno. De hecho, era un problema porque Freud tuvo que recurrir a un alemán antiguo para hablar de Triebe, que no es el instinto, que es más fuerza momentánea, que aumenta y decrece. Es muy difícil pensar la pulsión como concepto fundante o básico, depende de las traducciones. Hay que recurrir, me parece, a Deleuze y Guattari, a pensarlo como los conceptos como velocidades constantes, que no cesan. Y de hecho la pulsión es algo que no cesa de no cesar. Mueve, 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 mueve. Ahí ya uno escucha la máquina. Y pensar un inconsciente que no sea tributario de eso que lo mueve, como es la pulsión, ya no es un inconsciente, sería otra cosa. El inconsciente está vivo. De hecho, habíamos señalado la vez anterior con Vincent Desprez que ella decía respecto a los muertos, concluye, eso respira, eso irradia. Concepción bien de Guattari, que no puedo entender porque no está citado en el texto de Vincent Desprez. Está citado Deleuze, pero no está citado Guattari. Miren que busqué todas las citas, ¿eh? Pero bueno, Agustín acá puso en el chat, a ver si lo entendía, Agustín, que los muertos no es que uno los busca, sino que ellos aparecen, que se imponen. Cuenta que él vive en la casa de... Los digo yo, no, que decilo no vos, diga Agustín. Agustín, porque Agustín, te escuchamos. parezco la... Sí, yo vivo en el departamento de mis abuelos, llevan fallecidos hace más de 40 años ¿no? y bueno, están sus muebles, o sea, sus cosas, sus discos, sus máquinas de coser de la abuela, el combinado con radio y tocadiscos del abuelo, entonces por ahí, qué sé yo, algún familiar dice, qué sé yo, te quiere vender eso, pero el que vive acá soy yo. Y el que se acuesta en las habitaciones donde ellos vivieron y sueña de noche soy yo, y por ahí pueden aparecer enojados.
Así que comentaba algo de eso. Y bueno, el otro comentario también, las salidas a caminar, cuando uno sale a caminar por Córdoba, por el Parque Sarmiento, es conversaciones con ellos y con tus padres que ya no están. Y porque te preguntan por los nietos, porque quieren saber. Te preguntan, quieren saber cómo están tus nietos, si están bien, si estudian, si les va bien. Y bueno, qué sé yo. Esas Bueno, cosas. ahí vamos a un punto que yo... La concepción del yo, que es tan compleja, para que vos digas no están, al mismo tiempo que están, porque estás hablando. O sea, decimos que no están porque aplicamos el principio de realidad. Entonces yo te digo, che, Agustín, vamos a ir a Córdoba el mes que viene, creo. Entonces te digo, ¿con quién estás hablando? No con nadie, no, con mis muertos. ¿Pero están o no están? Y si están, ¿en qué registro de la existencia están? Que es lo que aportaba Bruno Latour. Diferentes modos del estar, del ser. Es decir, que nuestra realidad se compone por una dimensión, pero hay otras dimensiones. Y que pregunten por las cosas nuestras, nos muestran sus inquietudes. Es decir, estarían pensando cómo están sus nietos, cómo los cuidamos, qué hacemos con su historia, cómo seguimos. Como dice Vincent Desprez, es absolutamente injusto condenar a los muertos a la nada, a la invisibilidad, al no son, no están. Y esto abre a un montón de otra relación, si se quiere erótica en el sentido de vital, con aquellos que no están. La propuesta del duelo en la luz es que hay una transformación de la relación, pero no que no hay relación. La propuesta o la que podríamos entender como propuesta del duelo en Freud es que el muerto no está, que lo que se cambia es de objeto, que la relación va para con otro objeto. Y acá lo que estamos diciendo es que la relación continúa con el mismo objeto en otro registro de la existencia. Bueno, somos personas que escuchamos personas, nos pasamos la vida escuchando vidas. Si no abrimos el oído a estas cosas, no escuchamos, dictaminamos. Entonces tu comentario, Agustín, es interesante en este aspecto. Sí, están ahí. Y se enojarán o no. Hoy me tocó atender a alguien que no puede cumplir con lo que había pactado con su marido, que al que muriese primero, sus cenizas iban al mar. Y por ciertas circunstancias no puede cumplir con eso. Y no puede dormir hace meses. Cuando me comenta esto, le digo, pero ¿cómo no puedes cumplir con esto? Pero lo contó como algo secundario, no algo importante en el sentido de que interpreta que lo que le está molestando es otra cosa. Y no que no cumplió con lo que pactó en ese pacto de amor de 40 años de estar juntos o 50, que cada quien llevaba que muriese primero la ceniza del otro al mar. Y realmente estaba perturbada. Bueno, Ahí Jaime y Alicia después. Primero Jaime levantó la mano, ahí está, arriba. Hola. estás muteado, Jaime, ¿eh? Ok, listo. Buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Un gusto saludarlos. Me quedé pensando, bueno, más bien 3 palabras me hacen querer compartir algo, ¿no? Primero, poiesis. Justo hace rato me puse a, bueno, me encontré con que quise buscar esa palabra y desde ahí pues me atrevo a comentar que si esa palabra se pone a rodar hacia adelante o hacia atrás, pues lleva a poesía. Ajá. Y poesía, creación, ¿no? Producción. Exacto. Y eso a su vez arte. Justo allí me detengo tantito y pienso en la palabra que usted mencionó hace rato, relación, ¿no? Tener una relación. Y hace tiempo visité una galería de arte en un estado que se llama Yucatán, en una ciudad que se llama Mérida. Entré allí y pregunté cómo puedo, si en algún momento quisiera, pues exponer acá. Y pues la respuesta fue, bueno, la persona a cargo va por la calle
Y algo que le llama la atención es que la obra tiene que, de algún modo, tener que ver con reciclaje. Y justo en ese momento me quedé pensando, hay arte que no es del orden de lo reciclado. Y allí dije, no, no puedo pensarlo de otro modo. En mi experiencia, mi quehacer, no puedo pensarlo como algo que no sea del orden de lo reciclado. La materia o el material podrá ser distinto, ¿no? A reciclar un envase de plástico, pero es como otro tipo de material que se hace otra cosa y sale y va por allí. Claro. Y en ese orden del arte, en este caso, arte visual, pintura, pienso en otra palabra que son marcas, ¿no? Que cuando uno hace algo, de pronto dice, pues, mis marcas, ¿no? Y ahí también me he detenido a pensar un poquito cómo mis marcas mías o son marcas en mí. Y si esas marcas están en mí, ¿de dónde vienen? Y un día me detuve cuando alguien me preguntó, ¿por qué no usas una regla para hacer un trazo sin que haya movimiento? Y mi respuesta me sorprendió porque fue, no, no siento que me haga falta, así estoy bien. Pero justo allí me quedé preguntando, ¿por qué no? Inmediatamente aparece un bombardeo de imágenes y me pareció que era algo del orden de un tipo de herencia simbólica, si se pudiera decir. Me parecía que ponía en juego algo de eso que junto a mi padre y a su vez él junto a su padre, mi abuelo, esta actividad, la agricultura, que ellos trabajaban, fueron agricultores y cuando sembraban algo, en vez de usar líneas para que el surco quede recto, solían ir a pulso. Me sorprendió estar sosteniendo algo de eso en supuestamente algo distinto, estar pintando en un canvas. Bueno, Y que tiempo eso, atrás, eso me parece lo que quiere decir Vincent Desprez, con el sentido teatral, y que el original serías vos, no tus padres, ni tus abuelos. No, no porque ellos no tengan vigencia, sino porque vos reactualizás la vigencia de lo que ellos hacían y se continúan con vos, lo cual me parece fantástico. No en sí, términos identificatorios, donde uno toma un trazo del otro y lo incorpora. Es decir, que la identificación lo que hace es apropiarse de un trazo e incorporarlo. No, no se trata de eso. No pasa por allí. sí, y de allí, pues, al menos para mí, hace tiempo escuché una especie de definición de arte, hacer algo de la nada. Ahora la nada tiene otra, ahora, al menos lo siento de otro modo, Absolutamente, Jaime, Claro. absolutamente. que quería compartir. Bueno, muchas gracias Gracias. como siempre cuando aportás, que es tan rico escucharlos. ¿Cómo seguía el orden? Alicia y después Marco Antonio. Alicia. Sí, en estos fragmentos que se fueron leyendo, em, se hace se hace muy fuerte la relación con el muerto, ¿no? Soldados que mueren y siguen la batalla, pero que esperan algo de mí, ¿no? Esperan algo de mí. Me resonaba Hamlet Pues sí, y las dificultades para cumplir este deseo del padre. Bueno, digo del padre, pero también este padre
a ver, hay un término, ¿no? Que no es el padre, sino es, a ver, ¿recuerdan ustedes? Sí, es El ghost. sí, ¿no? Pero que tiene varias, no traducciones, sino como posiciones, ¿no? Porque esta erótica del duelo, ¿no? Que es mucho más que esa relación, ¿no? Esperan de mí, ¿no? Esto, hoy con estos párrafos se hace muy fuerte. Vos fíjate, Alicia, cómo das en la tecla, porque Hamlet queda procrastinando. No encuentra un saber hacer con eso. Ujú, ujú, ujú. O sea, es que hablábamos de Hugo Cardoso y en Córdoba, de esto hará también 20 años, uno mide ya 10, 15 o 20 años como... Claro, lo habían invitado a Hugo a una actividad y yo lo acompañé. Y él pasó un pequeño corto de Hamlet que estaba actuado por un actor que creo que era negro, era gracioso verlo allí, donde justamente se ponía en juego esta cuestión, ¿no? De la procrastinación, y él decía, perdí la hilación de mis días. Quedó completamente ocupado por esto que vos señalás. Porque darle lugar a esto, darle acogida a los muertos y sostener que esperan algo de nosotros, es muy fuerte. Cuando Freud habla del duelo y del velar, él dice que se los vela para garantizarse que no vuelvan. Ujú. Claro, bueno. Claro, Entonces, la idea es velarlos, que está bien muerto. muerto bien, Porque muerto está, agarro las cosas hay que corroborarlo. y acá estamos dando toda una torsión muy compleja que también afecta, porque todos tenemos muertos. Pero resulta que, tomando lo que vos decís, que me parece interesante a repensar, si Hamlet hubiera tenido un saber hacer respecto de eso, si hubiera podido ir, no sé, a alguien a hablar, me está pasando esto, me aparece mi papá muerto, no hubiera hecho falta la escena sobre la escena, donde él ve reeditarse lo que le pasa a él o al padre de él, cuando van unos juglares, creo, al palacio y él ve esa escena donde matan al rey. Si hubiera tenido un saber hacer, hubiera procrastinado, que es lo que decía antes, y si eso que se espera lo concedo, no me permite finalmente matar al padre, porque el problema de Freud, del Edipo, es irresoluble para Freud. Llega a inventar que se va a pique, que se va al fundamento. Nunca quedó muy en claro qué es eso. Porque cuando Freud se pone a teorizar a fondo el complejo de Edipo, es absolutamente complicado, porque agrega la bisexualidad, agrega identificaciones casi sin salida, y termina diciendo eso, se va a pique, como que se hunde, se va al fundamento, vaya uno a saber qué, a sostener esto. Bueno, es médico, él quiere, lo está pensando en términos como de no hay salida entonces. Y me parece que acá hay una salida. Claramente ignorar a los muertos no sería el mejor camino. Gracias por lo... Le quiero dar lugar Sí, había levantado la mano, pero no sé. a Marco No, Antonio, no sé si vos querías decir algo, ¿no? había quedado la mano. Sí, Ah, sí. Bueno, gracias, Alicia. Bueno, hay varias cuestiones de lo que se ha hablado hoy. Por ejemplo, cuando hablas de la pasividad del yo, recordé el hablar del cómo estamos, eh, cómo ese yo está habitado por multiplicidades, ¿no? ¿Quién es ese yo que habla? ¿Quién es ese yo que habla? Y bueno, también con esta cuestión que se comentaba ahorita de soldados que mueren y siguen en la batalla, me acordé de la película de Akira Kurosawa, de los sueños de esos soldados muertos que marchan incansablemente. Y bueno, por otra parte estoy conmovido, yo no sé si hablar de resurgimiento del pasado o de una imposición del neoliberalismo con esta cuestión de lo que está pasando ahorita en Argentina y el resurgimiento de la ultraderecha, pero a mí me llamó mucho la atención esta cuestión visionaria de Guattari. Ay, leía yo el libro de Caosmosis,
y el objeto ecosófico, bueno, me gustó mucho el primer capítulo y también este último. Querría leer una parte última que tiene que ver con esto de lo que está pasando en Argentina, porque por un lado vemos un movimiento diferente en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, y cuando uno esperaría un fortalecimiento y un acabar con ese neoliberalismo, de pronto surge, digo, ¿esto es resurgimiento del pasado y la ultraderecha o es una imposición del neoliberalismo? Decía Guattari en el objeto ecosófico al final, en las brumas y miasmas que oscurecen nuestro fin de milenio, la cuestión de la subjetividad retorna hoy como un leitmotiv. Lo mismo que el aire y el agua, ella no es un dato natural. ¿Cómo producirla, captarla, enriquecerla, reinventarla permanentemente para hacerla compatible con universos de valores mutantes? ¿Cómo trabajar para su liberación, es decir, para su resingularización? El psicoanálisis, el análisis institucional, el cine, la literatura, la poesía, las pedagogías innovadoras, los urbanismos de arquitecturas creadores, todas las disciplinas tendrán que conjugar su creatividad para conjurar las situaciones de barbarie, de implosión mental, de espasmo cósmico que se perfilan en el horizonte y para transformarlas en riquezas y goces imprevisibles cuyas promesas son, a fin de cuentas, igualmente tangibles. Yo estoy viendo ahorita un cambio, por ejemplo, decíamos con lo que sucede en Brasil, en Colombia, ahora en Guatemala, recién con lo que pasó este domingo, pero nos habla de una implosión mental, Guattari, de como si más bien el neoliberalismo nos iba a absorber totalmente y cosa curiosa, algo ha estado pasando ya en América como para detener esto. Por eso me llamó la atención lo que está pasando ahorita en Argentina. No sé qué opinión tienen ustedes. No, es complejo, la verdad, dar por ahí una opinión, pero eh, si yo me limito a lo que vos leíste de Guattari, tanto Sí, Guattari como Deleuze son filósofos europeos eh, que miran muchísimo a América. De hecho, creo que Guattari habrá estado más de 10 veces en Brasil. De hecho, escribe un libro con Lula. Entonces, para Guattari, y creo que para Deleuze, gran parte de la literatura que mencionan en Mil Mesetas, en Antiedipo, es literatura norteamericana. Y esto es todo un tema complejo, porque el filósofo francés habitualmente rechaza lo norteamericano, lo americano. Por ejemplo, en Estados Unidos, Baton Rouge, entiendo que también Guattari estaba conectado con la gente de Baton Rouge. Entonces hay toda una apertura que brinda Guattari, que creo que es del psicoanálisis. El psicoanálisis es un discurso que resiste. El psicoanálisis surge como resistencia. Comienza la histeria a resistir el discurso del amo. Si queremos ir a los orígenes de Freud, la histérica rechaza con sus síntomas la imposición del amo. Si querés, en términos del capitalismo, de ser una máquina reproductora de hijos, de ser una máquina que tiene que estar en casa como ama de casa. Es decir, que hay una denuncia, gracias. En ese cuarto de giro, cuando se pasa el discurso del amo al discurso histérico, donde la histeria misma es un acto de sublevación en términos de Alush. Ahí tenemos algún problema para mí, porque yo creo, no quería hablar de esto, pero a mí me parece que el estadio del espejo tiene un problema. Hay dos cosas en Lacan que le veo un problema. Siguiendo a Guattari, no es que sean ideas mías, pero quizás yo le dé alguna vueltita. Me parece que el estadio del espejo requiere la erección del yo. El famoso aha Leibniz, la alegría de ese soy yo, de encontrarse en la mirada de la madre, en tanto que yo, y que parece casi un ejercicio de libertad, porque al fin soy yo. Eso requiere un espacio, ¿sí? Es algo que requiere del espacio, de levantarse. Pero al mismo tiempo es un aparato de captura, porque en ese reconocimiento, donde tiene un rostro, hay un capítulo de Mil Mesetas que es la rostricidad, la máquina de fabricar rostros, que es una máquina occidental, ¿sí? Fondo blanco, agujeros negros, agujeritos negros, dos agujeros, la máquina, se puede revertir.
es un aparato de captura. Entonces el ser occidental es estar capturado por una maquinaria inmensa, que no puede llevar más que esto que vos decís, a la implosión mental. A la implosión mental no habría escape. Por eso es que para Guattari, bueno, vamos a avanzar con esto, que lo dijimos la vez anterior al pasar, ¿no? En este diálogo, para Marco por la pregunta, pero para todos nosotros, Guattari dice, el objeto en Lacan es un punto de caosmosis, caosmótico. Recordemos que Guattari es un asistente al seminario de Lacan, porque si no pareciera como que juegan cosas distintas. Guattari no deja nunca de ir al seminario de Lacan. Guattari se analiza con Lacan. Claro que si uno quiere ver sectores, Guattari pertenece al sector de Jean Ury, que también va los miércoles al seminario de Lacan. Lacan es quien dice, avancemos con la psicosis, ¿por qué detenernos? Tal como Freud había propuesto. Y bueno, lo que hacen en la clínica Laborde es justamente dar esos pasos. O sea, hay conexiones en todo esto. Pero luego hay diferencias que uno también puede marcar, porque si no, haríamos una teoría ecléctica y fagocitaríamos las diferencias, lo cual no es bueno. Entonces, el objeto A, un punto de caosmosis. ¡Wow! Un segundito. De deyección, un punto de anulación, que dice, tú mencionas claramente en tus curas. Y dice, bueno, yo le dije a Lacan, ¿por qué no hablar del objeto B, del objeto C, del objeto transicional, del objeto M? Punto de abolición caosmótico. Es un punto caosmótico que implica un detenerse sobre la imagen para hacer un pasaje al acto a otra escena. Que esto es lo que vos estás marcando ahí en ese texto, Marco Antonio. La noción de pasaje al acto ya no como caída de la escena, con la versión que tenemos habitualmente, la diferencia entre acto in auto y pasaje al acto, sino pasaje a otra escena. Lo que ocurre es que en esa otra escena, y es el punto donde yo difiero a veces con el psicoanálisis, no puede quedar en las cuatro paredes del consultorio. Es un acto político ser analista. Y eso implica también hablar de pedagogía, no que seamos pedagogos, escuchar pedagogos. Por eso invito a Cristian Laval. Cristian Laval, entre otras cosas, ha acuñado esa idea del común inapropiable. Laval es lector también de Guattari. Un común inapropiable, el agua, el aire. Que si lo agarra el capitalismo, la otra vez veíamos con Estela una película, que viene a cuento a lo que decís, Marco Antonio, que se llega a poder extraer la juventud de los cuerpos y pasarla a otro cuerpo. La vimos en Netflix. No es tan buena película, pero la idea es una pavada, pero la idea está buena para pensar. ¿Sí? Se dice que si se decide que van a colgar a todos los capitalistas, aumentaría el precio de la soga. Entonces, si se pudiese sacar la juventud y pasarle a otro cuerpo, claro, ¿quién querría dar su juventud? Que precisa plata. Exactamente. En esta película, los inmigrantes pobres en Francia vendían su juventud para que alguien más viejo con plata, por 300.000 euros, 400.000 euros, le vendían 10, 15 años. No solo eso. Diciéndole que con ese dinero iban a poder comprarle La la casa. vivienda a sus hijos. Entonces, ellos entregaban parte de su vida dejando a los hijos. Hijos que al crecer también iban a vender. Claro, sin salirse. Era constante. Claro, porque compraban una casita. Claro, y la protagonista había comprado una casa con una hipoteca donde había puesto en garantía, pensando que le iba a pagar, obviamente, su juventud. Y como no la puede pagar, tiene que pagar con 20 años, 30 años de vida. Era una re vieja. Entonces va a la policía y la busca, le sacan la juventud y entró, no sé, de 40 y sale de 70. ¡Qué locura! Pero estamos tan lejos de que algo así pueda ocurrir. Cuando vos hablabas de lo que pasa en Argentina, bueno, el candidato Javier Milei propone venta de órganos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, esta es la cuestión del capitalismo, de lo que
Guattari llama capitalismo mundial integrado. Que no quiero construir un demonio, porque también tengo mis cosas con el capitalismo. Acá hay una Hewlett Packard, acá al lado hay otra Hewlett Packard, acá tengo un teléfono Android. Es decir, también utilizamos, tomamos aviones. Es complejo para resolverlo, solo una cuestión ideológica. Y no los quiero aburrir, pero si ustedes buscan, creo que está grabado, el andamiaje que hicimos con Ian Dinier. ¿No está grabado? El espacio arrugado. arrugado no, en este momento. Bueno, no. porque él proponía, en ese entonces no sabíamos cómo grabarlo, no podíamos. Quizás vos hayas estado, Marco Antonio, cuando estuvo él, y él decía que lo que estaba pasando en Estados Unidos con las matanzas, que aparecen y no paran de aparecer, y vuelven a aparecer, es porque se ha sepultado toda una cultura, se ha construido sobre la base de la muerte de los indios, de un montón de cosas, y que esa violencia contenida en ese espacio que él llama arrugado, no cesa de expresarse, que es un poco lo que vos estás diciendo ahora. ¿Qué pasa que retornan? ¿Por qué cuando parece que se va a ganar se pierde? Bueno, porque son máquinas que están ahí funcionando permanentemente. Porque hay un polo paranoico y el paranoico siempre tiene miedo y siempre ataca por las dudas. Y no puede haber psicoanálisis en el polo paranoico. Porque un psicoanalista paranoico lo que menos puede es analizar. Porque está perseguido. ¿Cómo se va a autorizar? Entonces, esto que vos decís de caosmosis, de la ecosofía, de por qué se vuelca a Guattari hacia las cuestiones ecológicas. Porque se da cuenta que está por allí la cuestión. Porque hemos puesto en el argumento Philippe Descola, Eduardo Kohn, un italiano que ahora no me acuerdo el nombre, que está con Philippe Descola, que están planteando esta cuestión, ¿no? Que no puede haber salud mental si el planeta se está destruyendo. Cuando estuvo en andamiajes, que este sí está grabado, Enrique Leff, hermano de Gloria Leff, lo digo como referencia, porque él tiene su propio caudal y su propia investigación, y él decía que lo que le hacemos al planeta es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Y tanto nos destruimos como destruimos. Y no quiero hacer un discurso porque no es mi idea, pero en Eduardo Kohn está claro la relación con los muertos de los indios, de este grupo aborigen, los Runa Puma, el respeto a los muertos, el respeto a la naturaleza, el efecto de pensar que los bosques piensan, encanta de nuevo le pone encanto. El capitalismo necesita desencantar. Con Estela estábamos la otra vez viendo la poesía de Baldomero Fernández Moreno, 60 balcones y ninguna flor. Es decir, que no hay una enamorada, no hay esto, no hay encanto. Cuanto menos encanto hay, y bueno, más salvaje es todo. Qué sé yo. Va, salió esto por tu comentario. Bueno, pero de todos modos, no sé si responde un poco, pero te comento a ver si cómo estamos acá. Los que estamos acá escuchando gente, sabemos que después de esas elecciones llamadas paso, había que escuchar a la gente, ¿eh? Llegaron todos, eso comentábamos con Eduardo, llegaban con angustia, con miedo, estamos en un clima raro, estamos con el oído caliente, ¿no? La oreja caliente de escuchar a la gente con mucha angustia por la incertidumbre. Eso sí, Marco Antonio, eso sí. Por ahí lo último, ¿no? En esto por lo que dijo Marco Antonio. Dice Guattari en estos diálogos. Dice una máquina, y sobre todo una máquina autopoiética. Y vamos a tomar lo que dijo Jaime también de la poesía, de la creación, que es interesante ese aporte. Una máquina viviente, alguna cosa que es más que la sumatoria de sus elementos. Y hace una llamadita a pie de página y dice, Félix Guattari se encontró con Francisco Varela, es un chileno, que creo que murió en el 2021, o sea que es bastante contemporáneo. Y se encontró durante los años 1980. Varela, biologista, filósofo, epistemólogo de las ciencias de lo vivo,
colaborador de Humberto Maturana, también chileno, con quien formalizó el concepto de autopoiesis, donde él afirma particularmente que el acto de comunicar no se traduce solamente por una transferencia de información desde el expeditor hacia el destinatario, sino por un modelaje mutuo de un mundo común, de un medio de acción conjugado. Esto lo dice Francisco Varela en la ocasión de intervenir en el seminario de Félix Guattari por invitación de Félix Guattari. Así que, bueno, evidentemente tenemos mucho para pensar, para recapacitar. ¿Qué es lo fantástico, me parece, de lo que hacemos? Cada vez hay más por saber y no menos. Qué increíble, ¿no? Más lees y más te das cuenta de cuánto más hay para leer. Y cuánto más hay para leer. Y eso es fantástico porque a uno lo mantiene. ¿Qué? A uno lo mantiene. Decilo. A uno lo mantiene. ¿Qué mensaje iba a decir? Vivo. Diga usted. Y lo mantiene vivo. ¿Qué ibas a Ah, decir? bueno, no, lo mantiene, pero bueno, Porque lo agreguemos vivo. mantiene, ¿qué lo Quizás a partir de lo que estamos diciendo ahora, podemos decir, y también nos mantendrá muertos. ¿Por qué no? Por ahí es mejor. No, no, en serio, nosotros, Andamiaje se caracterizó por darle lugar a la vejez. Ay, sí. A Silvia Fendrich cuando estaba mal, de ir a buscarla a la casa, de llevarla a la casa, de que ella la acompañe. Hemos ido envejeciendo. Bueno, Todos y pero le hemos dado lugar, quienes nos precedieron eran más viejos, con lo cual hubo un momento que éramos... claro, el cambio de generación, claro. entonces Hugo que estaba mal. Sí, pero era maravilloso el intercambio que había, ¿no? Con Silvia ellos, Fendrich, que bueno, no sé si nosotros. ustedes la conocen, pero ella ha escrito muchas cosas, ha sido De niños, realmente muy trabajaba importante en mucho anorexia. Andamiaje, con el tema de anorexia, Bueno, cosas Hugo de mismo, magia, bueno, Hugo mismo. Hugo mismo. Porque la vejez también es dejada de lado. Ojo, estamos a esto de ser dejados de lado. O sea, esto que decía Marco Antonio, no hay lugar para los viejos. Está todo hecho para los jóvenes, que cada No vez va a se... haber lugar para los muertos y no hay lugar para Bueno, los viejos. exactamente. Y estar acá hablando a la noche de que le demos lugar a los muertos cuando no hay lugar para los viejos, pero lo que se está haciendo con los viejos a nivel mundial es terrible también. Se me ocurrió, van a hacer un geriátrico de muertos, ¿viste? Porque como hacen con los viejos que los tiran, los depositan. Es que el impacto es tal de pensar que hay más que lo que estamos viendo, que a mí me hace repensar enormemente la idea de Freud inconsciente. Por eso decía Darwin, la continuidad, que hemos puesto en el argumento, continuidad, continuidad, continuidad. Marx con la idea de la crítica brutal que hace. De ahí Lacan luego va a tomar la noción de plus de jouir, de plus de goce, de la plusvalía. Pero mostrar estos instrumentos que atrapan. Y ni que hablar Freud, que dice, como les decía, miren todo lo que hay. Y esto impacta. Entonces, ¿podremos negar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ariel, ¿quiere decir Hola, algo? ¿cómo están? Quería mostrar, tengo acá el andamiaje, Ah, el pero número mandame- uno era Claro, Ahí, tengo allá. la fotocopia. Digo que si hacen doble clic en la pantalla donde yo estoy, pueden ver un poco el trabajo, ¿no? De Hugo cuando hacía los Artesanal, era nudos, ¿no? El cuerpo, lo imaginario, lo simbólico, la muerte, sí. la vida, lo real, el objeto A, ¿no? Y si uno se pone a ver en la contratapa hay cine, Saló, Hablaba mucho de Pasolini, sí. Can Consade, perdón, El misterio bufo, Picasso. Era, bueno, un poco la versión en papel de este formato que estamos haciendo, bueno, ahora todos juntos también. Era eso nomás, si lo pudieron No, gracias, ver. Ariel, pero sí, efectivamente, ver algo más. era un bricoler, porque él le llevaba semanas enteras estaba. Sí. Semanas enteras estaba armando, y entonces, claro, como seguía armándolo, le agregaba algo, pero ya... Pero él seguía armándolo porque como cada encuentro traía algo una. más, entonces, pero en cada encuentro de los andamiajes aparecían nuevos temas que abrochábamos a lo anterior, entonces lo ponía en el número 1 porque tenía que ver con lo primero que habíamos hablado. Claro. Entonces, él era como eso eran como los testimonios de los encuentros. No es que a él se le ocurría hacer eso. Claro, salía, era No, efecto de lo que se era hablaba. claro, de los encuentros que teníamos.
Era maravilloso. Y un la poco lo que dijo capacidad. Jaime era, no, él no era estándar, no se No. mantenía en el surco, lo hacía a pulso, como le salía. Y le salía Y maravilloso. le salía porque se autorizaba a hacerlo, pero bueno, Claro, hablando de muertos, apareció Hugo acá haciéndonos pensar cosas también. claro, ¿Mm? claro. Bueno, estamos cansados. En 15. En 15 les recuerdo entonces las actividades, la de Susana Berkovich, que ahora no me acuerdo la fecha, si vos te acordás. 4 de noviembre. 4 de falta. noviembre, es a la mañana. Pero es presencial. Es presencial, pero lo vamos a hacer. Intentaremos. depende Intentaremos de hacerla cómo por Zoom. Y el 14 de octubre, Cristian Laval, También que sábado. claro, solo sábado. él va a estar en París y yo le haré la traducción acá con lo que él vaya poniendo. Así que bueno, buenas noches y hasta 15 días que nos volvemos a ver. Nos vemos. Chau, chau, gracias. Adiós. Gracias. Chao. Y fíjate. Finaliza aquí. Finalizar y grabar como. ¿No está? ¿Saliste? Tenés que parar, ¿Por qué no? tenés que parar de grabar. Mira dónde está. ¿Qué tocaste? Es finalizar.